Hablemos ahora de lo que son los retos en la dirección de los proyectos. Entonces tenemos múltiples retos por los cuales nosotros debemos de aprender a realizar este tema, ¿no? Tendríamos que preguntarnos por qué fracasan los proyectos, por qué a veces dirigir un proyecto puede ser algo decepcionante o de repente parcialmente frustrante o totalmente frustrante. A veces no es solamente un aspecto en el proyecto el que falla, sino que faltó un poco de calidad al final. Faltaron recursos, faltó dinero, se incumplieron los plazos. Gestionar este trabajo con la decepción es parte de lo que el director de proyectos tiene que hacer. Todos nosotros hemos participado seguramente en proyectos que han estado mucho mal planificados, que han estado mal ejecutados, y seguramente cada uno de nosotros puede plantear o puede tener historias de cómo un proyecto, por ejemplo, de la construcción de una casa, de una obra pública, se salió de las manos, se pasó del presupuesto y terminó con una mala calidad, o peor, terminó cancelado a la mitad. Quizá no fue un gran proyecto, ¿no? Sino más bien un trabajo en el cual nosotros vimos cómo otros desarrollaban el proyecto y que simplemente se enfocaba en cosas distintas. Por ejemplo, el día de hoy, con tantas innovaciones en el sector público peruano en la construcción, tenemos mucha frustración porque hay demasiadas nuevas exigencias, muchas cosas que atender. Y siempre nos haremos la pregunta, ¿no? ¿Qué ha fallado? ¿Cómo es que el equipo ha respondido ante estas fallas? Y seguramente cada uno de ustedes puede contar en los comentarios cómo han lidiado con estas fallas o simplemente qué fallas, qué experiencias tienen con el fracaso, las decepciones en los proyectos. Así que les pido su participación. Dentro de los retos que tiene la dirección de proyectos, nosotros los podemos ir clasificando y distinguiendo entre algo que se llaman incidentes, que en inglés se llaman issues, los riesgos o los risks, los supuestos y las restricciones. Todos estos cuatro elementos tienen mucho que ver con lo que un proyecto va a enfrentar. Eh, entonces, ¿no? Algo que tenemos que entender es que eh, realizar un proyecto es siempre emprender, ¿no? Es ir contra lo desconocido. Y siempre, pero siempre va a ser un reto. En esta slide, en esta diapositiva, nombramos y vamos a definir cuatro tipos diferentes de retos que existen en los proyectos. Para propósitos del examen, cada uno de ustedes debe ser capaz de distinguir entre estas cuatro definiciones y entender cuál es cuál, ¿no? Qué cosa es un incidente, qué cosa es un riesgo, qué cosa es un supuesto, qué cosa es una restricción. Por ejemplo, empezamos con el incidente. Es una situación que ya ha aparecido, que debe tener, que puede, ¿no? tener un impacto en los objetivos del proyecto. Entonces lo diferenciamos de los riesgos. El riesgo, por ejemplo, es una condición relacionada a lo que es la incertidumbre, que puede llegar a producirse, es eventual, es posible, y puede tener un efecto tanto positivo como negativo, igual que el incidente, ¿no? Sobre uno o varios objetivos del proyecto. Entonces, el primer reto que hemos nombrado es que inevitablemente va a experimentar un proyecto son los incidentes, ¿no? En inglés se llaman issues, situaciones que acontecen. Es una condición o situación que puede repercutir en el proyecto. Por ejemplo, si su proyecto se queda sin financiamiento, entonces el proyecto ha incurrido en un incidente, en el primero de aquí. Los riesgos, por el contrario, son condiciones posibles, ¿no? Que se pueden prever desde un inicio. En los estándares y las guías del PMI que les recomiendo que lean en paralelo a este curso, se define riesgo como un evento o una condición incierta, que si ocurre puede tener un efecto positivo, también negativo, sobre uno o más objetivos de nuestro proyecto. Por tanto, no solo afecta a los plazos, a la calidad del presupuesto, sino también, por ejemplo, a lo que es la satisfacción del cliente o al desgaste del equipo. Por ejemplo, supongamos que un comunicado de prensa de un proveedor, de alguien que está relacionado a nuestro proyecto, indica que la empresa va a ser adquirida por otra empresa. Entonces, si se dan cuenta, eso es un riesgo, algo que puede hacer que el proveedor no cumpla con sus plazos. Esto supone un riesgo para esto que se llama la cadena de suministro o la continuidad del trabajo, ¿no? Pero los riesgos no siempre se traducen en impactos. Algunos siguen siendo posibilidades,
sin llegar a que pues, puedan afectar al proyecto en sí mismo. Entonces, ¿no? Los riesgos y los incidentes están muy relacionados. Es decir, ¿no? Como el riesgo puede provocar un impacto, el riesgo cuando produce un impacto se convierte en un incidente. O sea, los riesgos evolucionan en incidentes. Pero también pueden haber incidentes que no pudieron categorizarse como riesgos. Es muy importante recordar este concepto, ¿no? La relación entre el riesgo y el incidente es un concepto demasiado habitual en los escenarios de las preguntas de los exámenes, tanto del KPM como del PMI, del PMP, del PMICP, y muchas veces se confunde. Ténganlo ustedes muy claro. El incidente ya sucedió, el riesgo puede suceder, puede impactar. Ahora tenemos otros dos elementos que también están muy relacionados, ¿no? Los supuestos y las restricciones. Los supuestos son factores del proceso de la planificación que se consideran verdaderos, reales o ciertos sin ninguna prueba, sin ninguna demostración. Es algo que yo supongo que va a suceder de una manera y que más adelante en el proyecto se puede convertir en otro tema. Y si se dan cuenta, los supuestos tienen arraigados riesgos. Son factores entonces relativos a un proyecto que se definen en condiciones especiales, en torno al cual tiene que planificarse y ejecutarse nuestro proyecto. Un ejemplo puede ser que hará un buen tiempo durante todo el proceso de proyecto de construcción. Pero, por ejemplo, ¿qué tal si un día llueve y justo ese día toca colar? Entonces eso es un supuesto que no llevó a una buena planificación. Puede ser cierta, puede ser falsa, en función del tiempo y no lo podemos controlar. Y el último concepto, tal vez el más importante, es el tema, bueno, el más importante es el riesgo, ¿no? Pero tal vez el más interesante es la restricción. Entonces, cuando nosotros vamos a planificar un proyecto, vamos a tener límites de lo que el proyecto significa en cuanto a su tiempo, a su coste, a su alcance. Entonces, por ejemplo, tenemos restricciones presupuestales, restricciones de plazo. Por ejemplo, si un proyecto no puede prolongarse más allá del 23 de julio, es una restricción temporal. Si está limitado a un presupuesto total de 40 millones de soles, de dólares, ¿no? Es una restricción de costes. Si debe asegurarse que un auditorio no tenga más de 200 asientos o un hospital no tenga más de 40 camas de unidad de cuidados intensivos, son restricciones en lo que son restricciones del alcance. Entonces, estas se deben a factores externos que limitan nuestra capacidad para poder planificar. Entonces, cada uno de estos cuatro significados tiene una necesidad específica dentro de la gestión de los proyectos. Y de vez en cuando vamos a tener que mezclarlos o utilizarlos y lo más conveniente es que no nos equivoquemos al llegar a tratarlos. Entonces, recapitulemos. Incidente es algo que ya aconteció y que impacta en el alcance, en el costo, el tiempo y la calidad de mi proyecto. Un riesgo es algo que yo cuando vaya a planificar voy a considerar sobre el papel algo que potencialmente puede generar un impacto y de repente se va a convertir en un incidente. Un supuesto es una suposición durante la planificación que puede ser cierta o no, pero durante la ejecución se verá. Si se dan cuenta, el supuesto está relacionado a los riesgos y a los incidentes. Y las restricciones son limitantes que nosotros tenemos para poder realizar la planificación. Entonces, la gestión de los conceptos y los retos que pues, suponen estos conceptos, estos supuestos, estas variables que tenemos aquí, son de los aspectos más importantes a la hora de gestionar un proyecto. Y pues lo que vamos a hacer es empezar a analizar algunos de los temas como lo son las restricciones, los riesgos, los incidentes, que siempre los vamos a tratar a lo largo de este curso y del curso de la preparación para el examen PMI, ¿no? Ahora, las restricciones contrapuestas. Hablemos de esto, ¿no? Las restricciones pueden desplazarse o pueden cambiar, por lo que un director de proyectos debe equilibrar las restricciones que estén contrapuestas unas con otras a lo largo de un proyecto. Entonces, ¿no? Por ejemplo, un nuevo requisito. Cuando hablamos de interesados, los interesados establecen requisitos. Por ejemplo, el director de un colegio que quiere que su colegio tenga 2 canchas de fútbol a la hora de construirse. Pueden estos requisitos, ¿no? Suponer ampliar el cronograma, ampliar el presupuesto. Una reducción del presupuesto puede implicar relajar algunos requisitos de alcance o de la calidad inclusive. Entonces, si se dan cuenta, hay restricciones que se oponen unas contra ellas, ¿no?
el presupuesto con el requisito de un cliente, ¿no? ¿Qué tal si un cliente quiere un hotel 5 estrellas de 20 pisos, pero solo le alcanza el presupuesto para 10? Entonces es el director de proyectos que tiene que analizar las restricciones y manejarla conversando con estos interesados. Equilibrar estas restricciones es una actividad que se llama planificación del proyecto. Entonces, la planificación es el análisis de restricciones, riesgos, supuestos y demás para poder llevar a cabo el proyecto. Entonces, distingámoslo de las actividades de un ingeniero o de un arquitecto. El ingeniero y el arquitecto es mucho más puntual, ¿no? Ah, ya, si tú quieres un colegio, el colegio debe estar como mínimo en 4.800 metros cuadrados, pero tengo 4.000, ¿qué hago? Es una restricción, entonces tengo que tener alternativas, ¿verdad? Equilibrar estas restricciones es lo que llamamos la planificación. Y si se dan cuenta es una actividad que va a continuar a lo largo del proyecto siempre. En ocasiones puede implicar que nos reunamos mucho con el cliente, con el patrocinador, con el dueño del producto, que son diferentes actores que vamos a estudiar más adelante, para presentarles alternativas y decidir sobre las implicaciones que tienen el elegir un camino u otro. Sin embargo, puede que el equipo del proyecto tenga alguna autoridad para tomar algunas decisiones y priorizar acciones con el poder que se le va a dar por parte de quien lo haya contratado. Entonces, estas restricciones, algunas de ellas, serán abordadas por el director de proyectos y otras por los propios interesados. Entonces, al momento de trabajar con estas restricciones, siempre nos vamos a preguntar, ¿no? ¿Qué es más importante? El poder ser capaces, ¿no?, de poner una encima de otras. Aquí tenemos un pequeño ejercicio. Considerar el impacto del riesgo en el proyecto. Nos dice, ¿no? Hay que reflexionar sobre la afirmación que ustedes tienen aquí, ¿no? Los riesgos tienen el potencial de crear eventos o condiciones inciertas, tanto negativas como positivas, ¿no? ¿Esto es correcto o es incorrecto? Por ejemplo, ahí tenemos una pregunta. O sea, el riesgo puede tener implicancias positivas y negativas. Entonces, si ustedes ponen que sí, están en lo correcto. Porque un riesgo, cuando se materializa, puede ser que sea bueno para el proyecto, como puede ser que sea malo. Lo que se analiza aquí es la variabilidad, ¿no? Lo que esté en contra, ¿no? Los riesgos tienen el potencial de crear condiciones o impactos negativos y positivos. Los positivos se llaman oportunidades, ¿no? Entonces eso es importante. Si hubiéramos puesto no, hubiera sido incorrecto, porque los riesgos tanto pueden ser positivos como negativos. Así que debemos de entender que igual es una variación dentro del cronograma, el presupuesto, el alcance, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Muy bien, allí hemos terminado con esta lección y vamos a iniciar con la diferencia entre lo que son los proyectos y las operaciones.